Bueno, ya lo tenemos enganchado nuestro invitado del día de hoy en línea. Es analista geopolítico y aparte es el director de contenidos de su programa Humos y Espejos. Buenas noches, Marcelo Ramírez, Yanina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Janina? Hola a todos los que están ahí en el estudio. ¿Todo bien, Marcelo? Todo bien, sí, todo bien. Marcelo, mira, recién estaba diciendo justamente Nico que ya van 6 meses del arranque de la guerra rusa y Ucrania, ¿no? ¿Podés resumirnos cuál es la situación en la que se encuentra hoy este conflicto? Un poquito para que la gente... Eh, bueno, Ucrania, básicamente creo que para entender todo el conflicto, en realidad es un peón en una estrategia más grande, más importante, que es la que está llevando a cabo la OTAN contra Rusia. Es Sí. parte de ese juego. De esa manera vos podés entender eh, que hoy Ucrania esté llena de armas y esté recibiendo unos 5 mil millones de dólares mensuales para sostener ese esfuerzo de guerra, en el cual, bueno, lejos de los pronósticos que se hacían en Occidente, ni se derrumbó la economía rusa por las sanciones, ni el ejército ruso se agotó, se quedó sin municiones, sin combustible, o todas las cosas que se dijeron al principio. Desde cierto punto de vista, podríamos decir que Rusia tiene una victoria asegurada en lo que tiene que ver con lo económico, financiero, Sí, y en lo militar está avanzando a paso firme, lento, pero cualquier analista militar más o menos serio te va a decir que Ucrania no tiene ninguna chance de poder dar vuelta a esto y solo tendría que ser una intervención directa de la OTAN. Una intervención directa de la OTAN significaría, bueno, estar al borde de una guerra mundial. clarísimo. Marcelo, dentro de los hechos importantes que acontecieron a nivel internacional, mataron a la hija de Alexander Dugin, ¿sí? Fue en un atentado, por supuesto. Y para nosotros es un hecho muy trascendental que los medios de comunicación argentinos lo trataron muy por encima y bueno, después rápidamente con todo lo que pasó por Cristina, lo taparon, ¿sí? Y no se habló más del tema. ¿Vos podés explicarnos el impacto que tiene esto en el desarrollo del conflicto, o sea, a nivel mundial? Yo creo que la intención de esto, bueno, fue mostrar que se puede golpear a Rusia. Sí, Dugin es una persona más conocida fuera de Rusia que dentro de Rusia. Hay una confusión, no es alguien cercano al Kremlin, es una persona con una influencia relativa, pero las decisiones no las toma Putin en función de lo que le dice Dugin. Está muy lejos de ser el Rasputin de sí. Dugin, como dice la prensa. El atentado creo que persigue la idea de mostrar vulnerabilidad y mostrar, sobre todo a los países occidentales, que hay algo que Ucrania puede ofrecer todavía. O sea, que tienen que seguir ayudando militarmente y económicamente, porque ya empezamos a ver las señales de cansancio en muchos países europeos y en las propias sociedades europeas, que ven que esto en realidad es una lucha perdida y a la vez es un barril sin fondo. Entonces creo que lo que intentaron fue mandar ese mensaje. Y esto, si bien lo hicieron los ucranianos, tiene que haber contado forzosamente con el apoyo de Londres o de Washington. Este tipo de decisiones no se toman en forma aislada. Sí puede también reflejar alguna división interna, porque Zelensky licenció, en realidad expulsó al jefe del servicio de informaciones ucraniano, el SBU, y a Sí. varios jefes regionales. Entonces, bueno, esto no descartaríamos también que haya sectores operativos que puedan haber intentado actuar por su cuenta de manera de generarle un problema al gobierno de Ucrania, porque, como vos decís, los medios internacionales prácticamente han ignorado el tema. Correcto. El Papa, esta semana, incluso el Papa Francisco, tomó posición sobre este tema, repudiando el hecho y bueno, y claramente sufrió ataques desde varios puntos. Y me gustaría saber qué peso tiene, para que aparte nuestros oyentes sepan, qué peso tiene este posicionamiento del Papa y por qué pensás que todo esto se viene tapando por los medios. Eh,
El tema es que la mayoría de los ucranianos son católicos, Sí. lo cual pone al Papa en una posición delicada. Cualquier posición que sea a favor de Rusia es utilizada como un ataque a la Grey Católica, pero a la vez realmente es algo indefendible. O sea, lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores Kuleva de Ucrania, que tenía Ucrania el corazón roto por lo que había dicho el Papa, la verdad es muy difícil de aceptar. O sea, nadie en su sano juicio puede pensar que es válido ponerle una bomba a una chica de 29 años como hizo Ucrania. O sea, Ucrania tendría que a lo sumo limitarse a decir que no tuvieron nada que ver con el atentado como hicieron al principio, pero Sí. realmente no aceptar las condolencias es una locura. Creo que por ahí viene el problema, y creo que un poco tiene que ver, bueno, con toda la situación en líneas generales de descrédito de lo que está pasando dentro de este planteo. O sea, todo lo que está haciendo Occidente de alguna forma empieza a encontrar sus límites. Van como decíamos, 6 meses de enfrentamientos, y las medidas que se tomaron y que prometían que Rusia iba a tener una caída del 35% de su PBI, le ha permitido a Rusia básicamente recuperar inclusive los fondos que Occidente había sancionado. O sea, las ganancias extraordinarias les permitieron compensar eso. Entonces, indudablemente, bueno, creo que se aceleran los tiempos porque hay que dar una respuesta, y esto no va por buen camino para Occidente. Clarísimo. Marcelo, Nicolás Albornoz te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por salir con nosotros. Yo te quería preguntar que, bueno, hablaste un poquito ahí en la introducción, ¿cómo repercute en la economía europea la falta del gas ruso en cuanto a la productividad y a la competitividad, ¿no? Porque los aumentos de los costos en la importación, sobre todo porque lo tienen que llevar en barco, y también el faltante que va a generar. ¿Cómo eso repercute en la economía europea y sobre todo, ¿no?, en un momento donde la Reserva Federal en Estados Unidos está subiendo las tasas de forma muy rápida? Vamos por el principio, que es cómo repercute. Bueno, fíjate que en Alemania están advirtiendo a los empresarios que es inviable la producción en estas condiciones, y que las empresas alemanas van a tener que irse a producir a otros países, tal vez en el sur de Europa, o por mayor seguridad fuera inclusive de la Unión Europea. Los británicos están alquilando lugares en España porque les sale tan cara la energía en el Reino Unido que prefieren pasar el invierno en España, les termina siendo más conveniente. O sea, esto es un enorme delirio, es un suicidio. Alemania va a quedar fuera de competencia, pero los Países Bajos tienen exactamente el mismo problema. Y ayer el primer ministro de Bélgica, si no recuerdo mal, dijo que esto viene para 5 o 10 años, Wow. lo cual viene realmente de muy largo aliento. Creo que no tiene sentido esto si uno no lo ve en otro marco, que tiene que ver con un proceso de detonación de la economía mundial con el objetivo, bueno, de una reorganización general, el famoso Gran Reset que habían anunciado en Davos. Si no, es incomprensible las medidas que se van tomando, que solo tienden a agravar más y más lo que está pasando. En ese sentido, Europa es de los grandes perdedores, ¿no?, en este nuevo contexto geopolítico, y es una descapitalización de su economía y de la industria, y es una pérdida de los mercados. ¿Qué países pueden ocupar ese lugar, digamos, los mercados que está perdiendo Europa? Obviamente China, India, incluso Turquía, dieron esas señales, primero ocupando los espacios que dejó Europa dentro de Rusia. Y la semana pasada hubo unas advertencias de la OTAN a Turquía para que no siga invirtiendo en Rusia. Turquía acaba de hacer un acuerdo con Rusia para comerciar por fuera del euro, por fuera del dólar. Entonces, básicamente, las negociaciones entre las monedas nacionales, que es la política que viene llevando a cabo Rusia y China, crece, y esto con un país de la OTAN, la verdad es difícil de entender. O sea que
creo que los grandes ganadores van a ser los países que no se alíen en esto, pero también es un término relativo, ¿no? Porque se desploma el consumo en Europa, se desploma porque ya está la recesión empieza a golpear Estados Unidos. Japón también está con serios problemas. Bueno, indudablemente lo que se va a terminar planchando es toda la economía a nivel global. Lo que vos decís de las tasas de la Fed, bueno, va muy en consonancia con lo que está pasando en la Argentina, y ya tenemos una triste memoria, ¿no? Subir las tasas de interés, aplastar la demanda con esa idea peregrina de, bueno, con eso conseguir aplastar la inflación. Aplastar la inflación, pero aplastarse el consumo, aplastar la industria, aplastarse el comercio, aplastar todo. Totalmente. Yo lo que veo incluso como que estas tácticas hoy no están funcionando y que se viene una recesión todavía con inflación. No sé cuánto van a tardar en frenar esta inflación y tener estas dos cosas al mismo tiempo. Pues fíjate que es todo muy raro como se fue dando, ¿no? Primero tuvimos una pandemia que los propios rusos y los chinos también han denunciado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como proveniente de laboratorios biológicos estadounidenses. Las medidas, si recordamos, que se tomaron muchas veces fueron tildadas de exageradas porque paralizaron la economía mundial. Después de eso hubo un aumento altísimo del gas, especulando con que el problema era por la reactivación económica. Seguido a esto hubo un aumento, un cierre de plantas de fertilizantes, lo cual preanuncia un problema con los alimentos. Ahora nos encontramos con la guerra y sobre esto la política que Jerome Powell, el líder de la Fed estadounidense, dice, bueno, hay que prepararse para esta economía monetarista de ajuste. Entonces, cuando sumamos todo, es una destrucción programada. Bien, Marcelo, Elías Bravo te saluda. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo andás? Bien, escuchándote atentamente, y te lo tiro como dato antes de meterte en otro tema que me pareció bastante significativo. En la semana, vos sabés que yo trabajo en una empresa donde tenemos parte de la actividad, y la que tengo que hacer es hacer las compras de insumos y sobre todo de producto terminado en países como China. Me llamó mucho la atención, esta semana empezaron a bombardear con mails y con nuevas listas de precios los chinos, que venían subiendo los precios de todo lo que tenía que ver con los fletes internacionales, pero de repente esta semana bajaron un 30% en dólares los precios, por lo menos de los productos, y son surtidos y variados, que nosotros comercializamos e importamos de China. Me pareció un movimiento muy muy brusco en cuanto a precios, y ahora escuchándote, probablemente China también en todo esto se ve afectada, para bien o para mal, pero ¿cómo queda parada China hoy con esto? Comercialmente, como su potencial económico. Sí, ¿te acordás que hubo una serie de cierres de bloqueos que hacía China por el COVID que también parecían exagerados? Eso de alguna manera colaboró para generar incertidumbre a nivel mundial y subir los precios. Pero China, cuando comenzó el proceso de inflación, anunció una política diferente a la del Occidente. En vez de trabajar sobre reprimir la demanda para bajar la inflación, ellos iban a trabajar sobre aumentar la oferta. Eso era un par de meses atrás. Es muy difícil saber qué es lo que están pensando los chinos, pero es probable que ahora estén tratando de hacer eso, aumentar la oferta y aprovechar la falta de competitividad del mundo occidental en líneas generales para ganar mercados y ir junto con los mercados, ir ganando influencia política, diplomática y demás. Claramente, no sé en ese área puntual que vos trabajás, cuáles son las empresas te la tiraba competidoras. como dato. Sí, bueno, en este caso son insumos gráficos que no se fabrican nacionalmente, y hay toda una industria. Pero ¿Hay competencia de Estados Unidos y de Europa? Sí, hay productos, pero digamos los productos masivos por precio y por calidad vienen todos la mayoría de China, y de algunos que vienen de Taiwán, otros que vienen de Corea, otros que vienen de Vietnam, India también se metió. Bueno, pero China es el jugador más importante. Pero cuando hablas con ellos, los chinos son bastante vivos cuando hablo en chino, ¿no? O sea, todo por mail, ¿no? Pero
cuando te dan la justificación, inclusive me dijeron que tenían capacidad ociosa. Está pasando que hay capacidad ociosa. Te tienen al tanto, cuando había problemas con el carbón te lo decían y todo. Pero no sé si es capacidad ociosa o es un movimiento, como decís vos, de ganar mercado, saliendo muy fuerte a bajar los precios. Y me parece que, o sea, esto acá impacta muy fuerte cuando bajan los precios chinos. Pero Bueno, ellos necesitan recuperar terreno perdido. Claro. Con el tema de la pandemia se les frenó las tasas que querían ellos. Quizás estén buscando recuperar un poco eso. Muy probablemente. Pero también en la semana estuviste hablando, y acá nos vamos metiendo, nos vamos acercando al país, de todo un análisis de lo que está pasando en la región, a nivel de Latinoamérica, sobre todo en el sur, y cómo esto se empieza a relacionar también con lo que está pasando en Argentina, y particularmente ya te llevo al tema que esta semana también impactó fuerte, que es el hecho del avance judicial sobre, en este caso, Cristina, y la similitud que se empieza a marcar con otros procesos que pasaron, por ejemplo, en Brasil, que pasó en Perú, y que, digamos, empieza a solidarizar todo un sector dirigente latinoamericano, en el caso de Evo, apoyando a Cristina. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica, Marce? Yo creo que también los procesos tienen algunos parecidos con lo que pasó, por ejemplo, con Brasil, pero no 100%, porque Lula, cuando se produce eso, estaba en la cúspide de su popularidad, llegó a tener aprobación de más del 70%, algunos hablaban hasta del 80%. En el caso de Cristina no es eso ni por asomo. Y además esto cae justo en un momento en que el gobierno argentino larga un ajuste más que importante, y Cristina es parte de la misma pata, de una de las patas del gobierno. Yo creo que no es mi área la política argentina, pero sí lo que noto es un alineamiento con el FMI. Yo planteé que es muy difícil que Argentina entrara en el BRICS con este gobierno, porque simplemente está alineado con Estados Unidos, y esto son señales en el sentido. Ayer estaba corriendo la versión que Argentina finalmente va a comprar aviones F-16 estadounidenses. Sería una versión inferior al Block 50 para no tener el veto británico. Entonces, básicamente, cuando vos ves a quién le compras armamentos en estas condiciones, ves cuál es el alineamiento. Si vos negociás con el FMI, necesitas el apoyo de Estados Unidos. O sea, todos los indicios van por ese lado. La justicia la maneja Estados Unidos. Cristina es parte de la coalición de gobierno. A mí me parece más un acting para distraer sobre lo que realmente se está haciendo, porque vos fíjate que todavía no tenemos ni sentencia en primera instancia. Y después faltan las apelaciones. O sea, Cristina seguramente se va a retirar de la política antes de tener una inhabilitación política real. Pero ni hablar, bueno... Sí. No, te decía que más allá de eso que estás describiendo, acá también hay como una cuestión que se empieza a ligar con eso que pasó en Brasil y que pasó en Bolivia, y que, digamos, se liga como algo, digamos, donde la parte judicial es una estrategia que también que puede llegar a venir coordinada y manipulada o por alguna intención específica desde, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Y que lo empiezan a ligar con eso. Por eso te preguntaba, porque yo sabía cómo iba a ser más o menos la respuesta, porque te escuché, pero entonces vos decís que no hay algo que ligue, por ejemplo, el proceso de Brasil que pasó tanto con Dilma o con Lula con lo que está pasando en Argentina. Eso vos lo descartás, eso va por otro lado. Yo creo que todos sabemos que la justicia argentina depende de lo que pasa en Estados Unidos. No es casualidad que jueces, fiscales y demás, todos pasan por Estados Unidos por cursos y actualizaciones y demás. Esa es una influencia clarísima que Argentina no debería permitir, pero Argentina permite. Entonces, en función de eso, pensar la actitud de la justicia argentina tiene que ser en consonancia con lo que necesita Estados Unidos. Lo mismo que pasa en Brasil. Si Lula va preso, porque Estados Unidos dictamina eso, pero después, cuando sale porque también Estados Unidos dictamina eso, porque las situaciones son dinámicas, y a veces conviene una cosa u otra, y esto se maneja según las necesidades. Yo por eso creo que hay una dependencia clarísima, pero creo que la jugada no es Cristina
contra Estados Unidos, por No, eso le claro. hacen esto. Eso me parece es una fantasía. Y en cuanto a los Estados Unidos que decís vos y la influencia en Latinoamérica que tiene de sus intereses, de la defensa de sus empresas, de sus proyectos y sus rivales también, la competencia con sus rivales, ahí me parece que hay una disputa que nos toca por el tema del litio, ¿no? Y que también está generando, inclusive que se habla de poner bases militares o sea, fortalecer esa zona. Estados Unidos quiere fortalecer esa zona y la está disputando con China. Eso por lo menos es lo que se viene escuchando, que es para mí es una locura, porque te están hablando de tu país y bueno, te la estás mirando pasar, pero ¿qué es lo que está pasando ahí con los recursos naturales? ¿Hay una disputa entre China y Estados Unidos por el litio? Y bueno, vos vas viendo como China es el primer socio comercial de todos los países de América. Básicamente todos tienen mejores relaciones con China que con Estados Unidos, no mejores, relaciones más fluidas, comerciales. México acaba de nacionalizar, de generar una empresa para nacionalizar su litio, que lo tiene aparte en cantidades relativamente pequeñas, ¿no? Tal vez nosotros deberíamos pensar hacer alguna cosa así, pero bueno, como nosotros estamos abiertos a las influencias, bueno, indudablemente Estados Unidos ve como China se va apropiando de los recursos naturales, porque vienen, hacen las obras, hacen las inversiones y ponen la plata. Y el mundo occidental en general, no solo Estados Unidos, los europeos, se basan básicamente en la especulación financiera. El negocio de ellos en general es intermediación y financiero. O sea, lo que ganamos nosotros se lo llevan después, pero por otras vías. Entonces creo que lo que ellos están en ese enfrentamiento con China necesitan de alguna manera empezar a cerrarle el acceso a recursos a China, y creo que de ahí es donde vienen esas versiones. Claro. Y me parece que, no sé si una base militar, pero que indudablemente van a hacer lo posible para que China no siga avanzando en la región, sí, porque aparte es lo último que les está quedando. Totalmente. Y con respecto, te quiero preguntar también, te voy a aprovechar y sacarte el jugo, porque ahora llega muy poca información de lo que pasa en Estados Unidos en cuanto a lo político, pero bueno, en su momento fue todo un proceso que generó un impacto y un cambio a nivel global, que era cuando ascendió Trump manifestando un proceso de cambio en Estados Unidos, y ahora están a punto de ir a una nueva elección, ¿no? ¿Cómo está esa disputa interna política en Estados Unidos? Yo creo que se abrió una elección abierta para ganar los candidatos que se acerquen más a Trump, y en las próximas elecciones presidenciales las va a ganar Trump, pero caminando. El problema de todo esto es que ya viste lo que hizo el FBI, y vimos cómo salió Trump, cómo fue eyectado, podríamos decir, de la presidencia. Me da la sensación que no va a ser tan simple, y que Estados Unidos en realidad empieza otra vez a coquetear con el fantasma de la guerra civil. O sea, las informaciones que andan dando vuelta, inclusive que vienen de los sectores de las Fuerzas Armadas, están altamente preocupados por la volatilidad de la situación, porque inclusive los rusos esta semana publicaron un analista, ¿no? Pero esto no lo hacen oficialmente, pero un analista publicó un documento donde Estados Unidos se fracturaría en 6 partes. En función de esto, o sea, Nuevo México y Texas como estados libres, como países separados, y el resto en 4 partes. Indudablemente algo está pasando, la situación está muy caldeada, y yo creo que todo esto es lo que también empuja al aceleramiento de la guerra en Ucrania. O sea, cuando parecía que la guerra por desgaste la iba a encabezar, era el juego de Estados Unidos para desgastar a Rusia, como se fueron dando las cosas, hoy vemos que en realidad Rusia quedó sólida, Europa se está derrumbando y Estados Unidos está con muy serios problemas. Claro. Si no encuentran soluciones, ¿qué va a pasar con la estabilidad interna de Estados Unidos? O sea, creo que necesitan acelerar porque esto no se sostiene. Sí, y además, a ver, por eso hoy estoy muy lejos de estar tan al día a día como se estaba antes, y eso también pasa porque a Trump lo apagan y hablaba mucho, pero también había mucho análisis sobre eso. Pero da la sensación de que, como viene hablando Trump, lo que sale, lo que se filtra, lo que llega, cambiaría la situación de esta guerra si Trump volvería a ser presidente de Estados Unidos. ¿No?
o sea, viene como que el conflicto empezaría a normalizar, a arreglar, a definir en cuanto al orden mundial si llega Trump de vuelta a ser presidente. Ya, ¿O vos decís que él sigue la misma línea que hoy están no, haciendo los demócratas? yo creo que no, porque la política de Trump es de aislarse. La política de Trump es compatible con un modelo multipolar. Esa es la diferencia. La de Biden, Claro. el globalismo en líneas generales, no, es absoluto. Claro. No deja margen. Ahora, el problema es que si llega Trump, o se terminó el globalismo definitivamente y las fuerzas que están atrás, o, ya te digo, va a estallar internamente en Estados Unidos. Yo creo que el periodo hasta las elecciones va a seguir caldeándose, y hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos, bueno, va a ser el más arduo que nos va a tocar vivir. De hecho, hay un informe de la corporación RAND que dice que Estados Unidos tiene, para detener a China, tiene un periodo de 3 a 5 perdón, de 2 a 5 años. Ah, ¿cómo es 8 eso? años como máximo. Claro. ¿Y en qué se basan? Hay un info en un estudio que han hecho sobre la potencialidad de ambos países, alianzas y demás, y dicen, bueno, nosotros tenemos entre 2 y 5 años para frenar el ascenso de China. Después ya va a ser tarde. La capacidad militar de China, la expansión y demás, ya no la vamos a poder frenar. Como mucho, el periodo lo pueden estirar hasta los 8 años. Entonces vos ahí tenés, obviamente, volvemos de vuelta a los dentro de 2 años que tienen las elecciones, tienen nuevo presidente. Claro. O sea, el periodo es ahora, y bueno, hay un margen de negociación, pero estamos jugando, ¿cómo te podría decir? Si fuera un partido de fútbol, estamos jugando en el minuto 89, 88, tenemos un poco de alargue, no sabemos bien cuánto nos queda, pero nos queda poco.